Sabes, mientras que regrese Jesús por nosotros, aquí en esta tierra tenemos aflicciones, ¿no? Y tenemos batallas y tenemos luchas. Y creo que si les pidiera que levantaran la mano y me dijeran quién de ustedes está pasando por una batalla, una lucha, creo que si seríamos honestos, todos levantaríamos la mano. Se ha dicho por ahí, no recuerdo quién lo dijo, que en la vida estamos o entrando a una tormenta, estamos en medio de la tormenta o estamos ya como para salir de ella. Y yo hoy, esta tarde, esta noche, quiero hablar de una tormenta en la vida de un creyente. Si tomas notas, si te gusta hacer apuntes, puedes ahí como título darle a este mensaje la tormenta que perfecciona. La tormenta que perfecciona, y si puedes, acompáñame a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, son pocos los versículos que vamos a examinar hoy. Va a ser del versículo 35 al 41, la tormenta que perfecciona. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. ¿Y por qué no haces esto conmigo? Es lo que hago yo ahí en Guanajuato y al leer la palabra nos ponemos de pie para darle honra. ¿Sí me acompañas? Vamos a leerla, son pocos los versículos, sí, y luego ya nos volvemos a sentar. Dice versículo 35, dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señor, esta es tu palabra y creemos que es buena y es necesaria para nuestras vidas. Así es que pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos enseñes y seas nuestro maestro hoy. Sabemos que todo esto no se puede, no vale, no tiene sentido si tu Espíritu Santo no es presente y no es derramado en nuestras vidas. Así es que, Padre, haz eso. Abre nuestros corazones, Señor, abre nuestros ojos. Señor, prepáranos para recibir de ti. Padre, que no seamos solo oidores, sino que hacedores de lo que vamos a ver hoy. Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos que tú seas el que nos hables hoy, Señor. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar y les dije de una tormenta, la tormenta que perfecciona, pero se ha dicho que en la Biblia hay diferentes tormentas con diferentes propósitos. Por ejemplo, me vino a la mente la tormenta de corrección en la vida de un creyente. Creo que el pasaje clásico de esto es el ejemplo de Jonás. Tormentas que Dios usa para corregir a sus hijos. Tú sabes la historia, Dios le llama a ir a Nínive y le dice Dios que vaya a proclamar su juicio sobre los asirios y si no se arrepentían, la Biblia dice que Dios iba a juzgar a la nación. Pero sabemos que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y siendo que él no quiso hacer lo que Dios le había llamado a hacer, vemos que se encuentran en medio de una gran tormenta a medio mar. Y es ahí que por fin entiende Jonás, estando en esa tormenta, y ustedes saben el resto de la historia. Ustedes saben que a través de esa fuga que se va hacia Tarsis, huye. A través de esa tormenta y su tiempo en el vientre del gran pez, que Dios lo corrige. Y es ahí en medio de esa tormenta que Dios trata con él.
Y nos damos cuenta de que hay tormentas en las cuales Dios, para ser usables en la mano de Dios, tenemos que ser quebrantados y tenemos que ser corregidos. Y por lo tanto, Jonás nos da ese ejemplo. Y quizá tú te encuentres esta noche en medio de una tormenta de corrección. Aguanta vara. Es bueno para ti. Dios lo usa para dirigirte, para como enfocarte una vez más en Él. Hay otro tipo de tormenta en la Biblia y es la tormenta de protección. Siendo que Dios nos conoce, siendo que Dios sabe lo que está en nuestros corazones, siendo que Él sabe lo más profundo, Él a veces nos permite pasar por tormentas que nos protegen. Creo el ejemplo clásico de esto sería Marcos capítulo 6, en el cual Jesús camina sobre el mar. Tú sabes la historia, es una muy famosa. Es ahí en ese mar de Galilea, el mismo que vamos a ver hoy, que después de haber alimentado a los 5,000, más mujeres y niños, que la gente, fíjate, desea apoderarse de Jesús para hacerlo rey. Ahora, eso de querer hacerlo rey era algo que podría apelar a la carne de los discípulos. Y digo que podía apelar porque piénsenlo conmigo. Si los judíos, es importante que lo diga, no buscaban un rey salvador, buscaban un rey conquistador. Un rey que quería venir a por fin ponerle un fin a este dominio, este imperio romano que estaba sobre de ellos. Entonces, cuando empiezan a ver los milagros de Jesús, dicen, de aquí somos, y este es el que nos va a liberar, y por lo tanto ellos empiezan dice Juan, es Juan capítulo 6, que es el pasaje paralelo a eso, dice que querían tomarlo y apoderarse de él para hacerlo rey. Pero para los discípulos, piénsalo, si ellos si coronan a Jesús como rey, entonces él siendo rey, ellos siendo sus discípulos, no solo serían discípulos, sino que también serían para ponerle así como un término de realeza, sus príncipes. Que significa que si ese es tu rey, tú eres su príncipe, significa palanca, tú sabes de lo que hablo. Que ahora ya tú puedes como manipular las cosas, tienes como acceso al rey directo y por lo tanto eso era algo que apelaba al ego de los discípulos. Y siendo que poquito antes de esta historia, ellos discutían entre ellos mismos acerca de quién era el mayor. ¿Te acuerdas de esa historia? ¿Quién es el mayor? ¿Seré yo? ¿Eres tú? Y ahí están pensando y discutiendo. Jesús los manda a pasar un tiempo en la tormenta de protección. Y en lugar de dejarlos ahí con la multitud, Jesús les dice que se adelanten y se suban a la barca para ir al otro lado. Y ahí sabemos, si tú conoces la historia, que llega la gran tormenta. Y es allí, en esa tormenta, que Dios los centra, los vuelve a enfocar y más que nada los protege de ellos mismos. Esa tormenta los iba a proteger de sus egos, de los elogios de la multitud, y aunque era algo espantoso, era algo necesario, era algo que Dios había permitido para protegerlos. Pues con el tiempo que tenemos aquí juntos, quiero ver otro tipo de tormenta, y esa es la tormenta que perfecciona. O si le puedo dar otro nombre, podría ser la tormenta que nos prueba. Es esa prueba de parte de Dios en la vida de un creyente que es esencial, es necesario para nosotros. Sabemos en el libro de Deuteronomio, es capítulo 8, que los israelitas están listos para entrar a la tierra prometida y ahí Moisés los junta y de ahí de donde estaban situados ellos podían ver la tierra prometida. Y antes de cruzar, ahí Moisés les dice algo muy interesante y cuando lo leí como que me impactó. Y ahí en capítulo 8 de Deuteronomio, en versículo 1, se los leo, dice esto, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, me gusta cómo lo describe. Dice esto, dice, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entregó hoy.
Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y fíjate, y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. La Biblia nos dice muy claramente que Dios no nos tienta, pero ¿qué crees? Dios sí nos prueba. Y aquí les dice que los quería probar para revelar su carácter. Los quería probar para revelar y para ver si ellos querían cumplir sus mandamientos o no. Las pruebas de Dios nos revelan quiénes somos. Y en nuestro texto hoy tenemos la primera prueba en la vida de los discípulos. Estamos a los principios de Marcos, y para este entonces en Marcos capítulo 4, ellos han visto los milagros de Jesús. Ellos han oído sus palabras, han visto que llega a la sinagoga y predica. Ellos se han entregado, o parece ser que se han entregado a Jesús, pero ahora falta ver si de veras confiaban totalmente en Él. Conocemos esta historia como Jesús calmando la tempestad. Quizá tu Biblia sí le tenga como el subtítulo Jesús calmando la tempestad, y efectivamente eso vamos a ver. Los discípulos se van a encontrar siguiendo a Jesús solo para encontrarse en medio de un mar tumultuoso. Es una tormenta permitida por Dios para perfeccionar la fe de sus discípulos. Y quizá tú esta noche estés en medio de una tormenta que Dios desea usar para perfeccionarte. Vamos a ver el texto de nuevo, si tomas apuntes, en 4 partes. Entonces lo vamos a dividir así: es versículo 35 y 36, le vamos a poner la instrucción. Y luego versículo 37, la prueba. Versículo 38 y 39, el milagro. Y luego vean versículo 40-41, van a ser las preguntas. Vamos a ver que Jesús va a hacerles unas preguntas y luego aún ellos van a tener una pregunta para ellos mismos. Entonces, vean conmigo versículo 35 y 36. Esta es la instrucción de parte de Jesús. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Están en el mar de Galilea, y este mar, que realmente es un lago, es agua dulce, mide 8 kilómetros de ancho y 20 kilómetros de largo. Si estaban en Capernaum, que creemos que es donde ellos estaban, mucho del ministerio de Jesús sucedió en Capernaum. Si están en Capernaum y van hacia Gadara, porque si lees la historia que sigue de esto, sabemos que van a Gadara, ahí es donde le expulsan los demonios al gadareno. Sabemos que era un viaje de aproximadamente 8 kilómetros. Ahora, en circunstancias normales, así cuando está el sol, no hay muchas olas, no hay una tormenta, era un viaje corto. Pero aquí es importante notar que verso 35 dice, fíjate, que era noche. No sé si tú has estado, ustedes viven en la costa, entonces quizás a ti te ha tocado estar en un lago o a medio mar en la noche. Si has estado ahí, tú sabes que puede ser algo intimidante porque no se ve nada. Los marineros sabemos que dependían de la luz de la luna o de las estrellas para navegar, pero aquí sabemos que en muy poco tiempo va a haber una tormenta. Ahora, no sabemos si estaba nublado, no nos lo dice. No sabemos si estaba ventoso, pero sin importarle esos detalles, nota que Jesús les dice, pasemos al otro lado. Ahora, toda nuestra historia va a girar alrededor de esa frase, pasemos al otro lado. Nota conmigo que Jesús no les dice, a ver si llegamos al otro lado, ¿sí? Súbanse a la barca, a ver si la libramos. Nota que no les dice, a ver si damos con Gadara. No es eso. Nota que tampoco les dice, llévenme al otro lado. Jesús dice,
pasemos, entonces pasamos. Si Jesús lo dice, Él lo va a cumplir. Primera cosa que hace este tipo de tormenta en nuestras vidas es probar si vamos a confiar en su palabra o en las circunstancias. Aquí Jesús dijo, pasemos. Y cuando tú examinas esa palabra, la manera que está escrita esa sentencia, te das cuenta que está escrito en su idioma original como un hecho. Se va a llevar a cabo. Ahora es importante porque a veces Dios nos manda a hacer cosas que no tienen sentido. No lo entendemos. Para nosotros como familia en lo personal, nosotros regresarnos a Estados Unidos es algo absurdo. Hablaba yo el sábado con los varones de que a veces Dios nos manda a hacer algo absurdo. Y para nosotros eso es. O sea, no lo entendemos. Aún estamos como caminando en la neblina porque no entendemos muy bien lo que está haciendo Dios con nosotros. En Guanajuato nos va bien, la iglesia va bien, nuestro matrimonio está bien, todo está bien, las finanzas están bien. Y luego de pronto dice Dios, ve, hazlo. Y a veces Dios nos manda a hacer cosas, pasemos al otro lado, que no va a tener sentido. Y a veces Dios nos pone en circunstancias en las cuales van a surgir dudas, pero lo importante es lo que Él ya dijo. Nota que Él dijo, crucemos al otro lado. Es dicho y hecho. Dicho y hecho. Tenemos que recordar que para los discípulos, en este momento, aquí en capítulo 4, el obedecerle a Jesús era algo muy fácil. Ahora, ¿por qué? Por varias razones. Una es que después de todo, unos de ellos eran expertos en navegar el mar. Sabemos que varios de ellos eran pescadores. Entonces, esta no era no era el primer viaje en este lago para ellos. Entonces, el decir crucemos, pues fácil. Era algo que para ellos ya lo habían hecho. Pero no solo eso, sino que en este momento parece ser que el clima se prestaba para un viaje marítimo. O sea, nota que no describe nubes, viento, truenos. Ustedes saben cuando, se acerca como la tormenta, la ven y dicen, híjole, ahí viene. Aquí no nos describe nada eso, pero pronto se van a dar cuenta muy rápido que no iban a poder confiar en nada más que su palabra. Pronto se van a encontrar en medio de la tormenta y aún teniendo la palabra de Jesús, ¿qué crees? Se les va a olvidar, se les va a olvidar. ¿Y a poco no sucede así en nuestras vidas muchas veces? Leemos algo, tenemos algo escrito, una promesa, y empezamos a entrar esa tormenta y se nos olvida todo lo que el Señor nos ha dicho. Si Dios te está llamando a hacer algo y tienes su palabra, te animo a no olvidarte de ella. Te animo a visitarla, te animo a memorizarla, te animo a recordarla seguido, porque ¿qué crees? Ahí viene versículo 37. Ahora no estoy aquí para asustarte, ay, versículo 37, pero es cierto. ¿Recuerdas? O vas entrando, estás en medio o vas saliendo, y cuando sales de una tormenta, hasta que estemos en el cielo adorándole esa eterna aleluya todos juntos, vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por pruebas. Pues Jesús les dice, pasemos al otro lado. Ellos obedecen y notamos que no estaban solos. Fíjate en esa pequeña frase en versículo 36 que dice, habían también con ellos otras barcas. Evidentemente, otros los seguían, aunque en nuestra historia no sabemos qué fin tuvieron. O sea, no nos va a decir la historia qué pasó con las otras barcas, solo sabemos lo que sucedió con la barca de los discípulos. Pero esa es la instrucción. Pasemos al otro lado y después de la instrucción viene la prueba. Ahora fíjate versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Entonces, ahora sí lo puedo decir, el sábado le quise decir a los varones, a mí me tocó la prédica después de la comida
Y ustedes saben que es cuando todos queremos esa siesta y estamos, y les dije, cierren los ojos y imagínense la escena. Y les dije, no, mejor no cierren los ojos porque se me van a quedar dormidos todos. Pero ustedes sí, cierren sus ojos si quieren y imagínense la escena. O sea, imagínate que están ellos con Jesús, están atravesando el mar y inmediatamente se levanta esta gran tempestad de viento. Piensa y sabemos unas cosas. Uno, sabemos que están en peligro, ¿verdad? O sea, se levanta esta tormenta. No solo están en peligro, sino que también sabemos que algunos de ellos tenían cierta experiencia atravesando y enfrentando a tormentas como esta. Sin duda, no era la primera vez que los pescadores veían algo así o que se encontraban en una tormenta tal cual. Pero la tercera cosa es que sabemos que Jesús está con ellos. Jesús está contigo. En medio de esa tormenta, Jesús está contigo. Que no se te olvide eso. Jesús está contigo. No solo eso, sino que la cuarta cosa es que sabemos que Jesús los puso en esa circunstancia. Él fue el que dijo, ¿a poco no? Pasemos al otro lado. Entonces sabemos algunas cosas. En esos momentos de desesperación tendremos nosotros que decidir en qué vamos a confiar. Porque, ¿qué crees? Va a haber opciones. Cuando te encuentres en medio de esa tormenta que Dios quiere usar para perfeccionarte, tendrás opciones. Vamos a acudir a nuestra sabiduría, vamos a acudir a nuestra experiencia, vamos a buscar nuestra inteligencia o al hecho de que Jesús está en la barca con nosotros. Ahora les recuerdo, los discípulos empiezan a caminar con Jesús. Quizá ese eres tú. Tienes pocos años con el Señor. Empiezas a como a caminar con Él, a entender cómo es que Él te quiere guiar, cómo es que Él quiere que tú escuches su voz y que lo sigas. Y ahí estás como que poniendo un pie delante del otro y como que hay inseguridad, a lo mejor no entiendes. Y son pasos de fe y ahí se encuentran los discípulos. Tienen muy poco tiempo con Él y hasta este punto Jesús ha hecho cosas alrededor de ellos. Pero ¿qué crees? No tanto en ellos, no tanto en sus vidas. Ellos han visto los milagros. Para este entonces, en capítulo 4, ellos han visto que Jesús sana al que tiene la mano seca. Jesús ha hecho algunas sanaciones, ha expulsado demonios, han visto el poder de Jesús, pero ¿qué pasa cuando tu fe se pone a la prueba? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho cuando tu fe se pone a la prueba? Ya no eran para los discípulos los padecimientos de los demás, sino que ahora era algo personal. Y no solo personal, sino que era algo real. Y no solo real, sino que era algo espantoso. Era una gran tempestad de viento que levantó las olas. Las olas están anegando la nave y están en medio de esta tormenta. ¿Sí te los imaginas? Si los ves, si ves las olas que como que entran y se está llenando la barca de agua y dices, híjole, hasta aquí llegamos. Allí están. Y sabes que siempre es muy fácil ver la fe de otros siendo probada, pero se llega el momento en que se convierte en algo personal. Y cuando es algo personal, cuando tu fe es probada, ¿qué vas a hacer? Ahora sí, preguntándonos esa pregunta, al rato la vamos a ver si la podemos contestar o por lo menos darles unas pautas en cuanto a nuestra fe, pero esa es la escena. La barca se está llenando de agua, hay viento, quizás relámpagos, no nos lo dice. Estoy pensando en todo lo que sucede con una tempestad, a lo mejor hay truenos, hay lluvia, no sé, pero ahí están, ellos están asustados. Pero noten lo que está haciendo Jesús. Vean nuestra próxima división, el milagro. Son versículos 38 y 39. Empezamos con 38, dice esto.
y él estaba en la popa. La popa es la parte posterior de la nave, y dice que estaba durmiendo sobre un cabezal, o puede ser una almohada, imagínatelo, un cojín, algo así. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí en este versículo vemos algo que es sumamente difícil para nosotros, pero que es algo que la Biblia nos anima a hacer seguido, y eso es ser igual a Jesús. Ser igual a Jesús. Juan después escribirá en su primera carta, lo puedes anotar, es primera de Juan capítulo 2 versículo 6, dice esto: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y dices: achis, ¿de veras? ¿Y cómo vivió Jesús? Pues en esta historia yo lo veo durmiendo, yo lo veo tranquilo. Ellos están pensando: nos vamos a ahogar, mientras que Jesús está roncando. Fíjate, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Noten que Jesús está en la misma barca. Noten que Jesús está experimentando la misma tormenta, pero su reacción es totalmente diferente a la de ellos. En medio de la tormenta debemos estar tranquilos y descansando en Él. Eso es lo que significa ser igual a Jesús. Tengo que decirles que la reacción de los discípulos es normal. Si tú dices: híjole, ya la regué. Para mí, cuando viene la tormenta, me jalo el cabello, me rasgo las vestiduras, salgo corriendo, no hallo qué hacer, lleno de ansiedad. ¿Sabes qué? Esa reacción es normal. Y creo que si tú y yo estuviéramos allí en esa barca con Jesús, durmiendo en el cojín, haríamos y estuviéramos teniendo la misma reacción en medio de la tormenta que ellos. Recuerden, no se puede ver nada. O sea, están en medio de la tormenta. Muy probable no pueden oír nada. O sea, están las olas golpeando la nave. Está entrando la agua. No solo eso, sino que no podían percibir la cercanía de la costa. O sea, están en medio de la tormenta. No sabían si iban para acá o para allá. Sabemos que muy probable van, o sea, a donde los lleve las olas. Todo lo que ellos usaban para navegar ya no existía. No había luna, no había estrellas, no había lo que ellos usaban. Bueno, por lo menos allá está la costa, hay que remar hacia allá. No se puede ver. No están pensando en eso. Y sabes, a veces nos encontramos en la misma situación. En medio de la tormenta, muy probable no puedes percibir, no puedes ver, no puedes oír. O sea, no entendemos lo que está pasando y nuestra reacción puede ser la misma. Jesús, ¿que no ves que perecemos? Pero ¿qué crees? No es la correcta. No es la reacción que debemos tener. Entonces, si esa no es la reacción correcta, entonces, ¿qué hacemos? En medio de la tormenta, ¿qué debes hacer? Dormir. Dormir. Jesús durmiendo para nosotros significa que Él estaba totalmente confiado en lo que Él mismo dijo: pasemos al otro lado. Cuando Él lo dijo, Él sabía que se iba a cumplir. En otras palabras, si tú te encuentras en medio de la tormenta, respira. Respira. Descansa y confía en lo que Jesús ya te ha dicho. Descansa en ello. Ahorita hablamos de lo que Jesús nos ha dicho, pero ¿sabes de qué nos sirve preocuparnos? ¿De qué nos sirve estresarnos en medio de la tormenta? Para nada. De hecho, te lo confirmo bíblicamente.
La cita es Mateo 6:27. Fue Jesús que dijo ahí: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? O sea, ¿de qué te sirve? ¿De qué me sirve a mí? Preocuparme, estar de ansioso, estresarme en medio de la tormenta. Ahora sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero si Jesús estaba dormido, ellos también debían estar dormidos, pero les ganó el miedo, la incertidumbre, la circunstancia. Es solo una prueba. Duerme, descansa, respira. Es solo una prueba. Pues no durmieron. Y mejor lo despiertan y noten qué más hacen. Lo cuestionan. Le hacen una pregunta: ¿no tienes cuidado que perecemos? Y me pongo a pensar en mi vida, en las veces que yo he sido culpable de dudar en el amor de Dios. Porque eso es lo que está diciendo. O sea, que no te importa que estamos a punto de morir. Se puede decir que están dudando en el amor de Dios para con ellos. ¿Has dudado o soy el único? Creo que todos diríamos: sí, yo, o sea, si somos honestos, hemos dudado. Lo bueno es que no estamos solos. A través de la Biblia te vas a dar cuenta de muchas personas que han dudado en Dios. Como el clásico, el que me viene a la mente a mí, el que me gusta leer en medio de la tormenta, es el rey David. El rey David pasó por muchas tormentas. Y pienso en una historia o en un salmo específico, es Salmo capítulo 13. Y ahí en Salmo capítulo 13 son solo 6 versículos, y si quieres me puedes acompañar a él. Te lo leo si no lo tienes, pero sabemos que, mientras que tú lo encuentras, aprovecho para decirles que después de huir del rey Saúl, llega al área de Gat, y de ahí él tiene que huir una vez más del rey Aquís, el rey de Gat, y David es en ese momento que escribe Salmo 13. Y fíjate, está en medio de la tormenta. Y dice versículo 1, así dice: ¿hasta cuándo? O sea, está aislado, pensando que Dios no veía, y escribe lo siguiente, dice: ¿hasta cuándo, Jehová? Es una serie de preguntas, quizás muchas de las mismas, a lo mejor tú las tomaste de aquí. Y le has dicho: Señor, ¿hasta cuándo, Jehová? Y no sabías que estaba citando al rey David. Y dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón? ¿Cada día? O sea, fíjate, ¿cada día, Señor? O sea, ¿que no me ves? Y luego dice dice el resto de verso 2: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Ese enemigo puede ser una enfermedad, puede ser literalmente un enemigo, puede ser un matrimonio, puede ser una circunstancia entre padres y hijos, algo en el trabajo, o sea, puede ser lo que sea tu tormenta en tu vida. Pero ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, dice, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Y sabes, todos pasamos por momentos de desánimo, nos entran sentimientos de abandono, pero David supo en dónde estaba la respuesta. Y le doy gracias a Dios que este salmo tiene 6 versículos y no solo 4. Porque si son solo 4, saldríamos de aquí diciendo: ay de mí. Y mira, Señor, que no me ves. ¿Y hasta cuándo vas a permitir que esto suceda? Pero fíjate en versículo 5. Él sabía la respuesta, y es la misma respuesta para nosotros. Dice: mas yo en ti, en tu misericordia he confiado.
¿Sí ves cómo cambió totalmente de ay de mí, ¿dónde estás, Señor? Y luego como que, yo no sé, yo me imagino a David como, de veras, es Dios, estoy hablando con Dios. Él tiene todo bajo control. Tiene mi vida en sus manos, en el hueco de su mano me sostiene. Y luego Él escribe, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y así como el rey David, tenemos que acudir a la bondad, a la misericordia y a la salvación que tenemos en Dios. Todo esto es pasajero, tendrá su fin. Estaremos cantando esa eterna aleluya juntos. En nuestra historia la fe de los discípulos es probada y ¿qué crees? No pasó la prueba. No pasó la prueba, pero está bien. Vean lo que pasa en versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento. Ahora sí, Jesús lo despiertan. Reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esa palabra bonanza es un silencio misterioso, es un silencio antinatural, o sea, algo que dices, ¿qué pasó? O sea, te deja así como asombrado. De hecho, que ahorita vemos que esa va a ser la reacción de ellos. Van a quedar totalmente atónitos. ¿Cómo puede ser que en un momento se está negando la nave, hay truenos, hay viento, hay todo lo demás y en un instante una gran bonanza? El milagro que habían visto los discípulos en las familias, en la familia, del endemoniado o los endemoniados, de los mancos, de los ciegos, de los cojos, ahora lo estaban viendo en sus propias vidas. Pero ¿qué crees? Para ver el milagro tienes que estar en medio de la tormenta. ¿Te acuerdas que dije que es muy fácil ver la fe de otra persona ser probada? Pero no es cuando tu fe es probada y cuando tú ves a tu Dios sacarte de ese apuro, silenciar y enmudecer esa prueba, que tu fe crece. Quiero que notemos que con solo 2 palabras Jesús elimina lo que atormentaba a los discípulos. Fíjate, calla, enmudece. A lo mejor tu versión, si tienes una diferente a la mía, dice silencio o cálmense. Y en ese momento el viento cesó y el mar se tranquilizó. Increíble, ¿no? O sea, no te lo puedo describir. Creo que tuviste que estar ahí. Y por lo tanto es padre ver cómo Dios calma otras tormentas, pero anhela y busca y espera que Dios silencie y calme tu tormenta. Él lo quiere hacer. Pues después de eso, después del milagro, vienen las preguntas. Es nuestra última división y las vemos en versículo 40 y 41. Nota conmigo versículo 40. Dice, y les dijo, una pregunta ahora sí para ellos. ¿Por qué están así amedrentados? Esa palabra amedrentados es temerosos o puede ser acobardados, asustados. ¿Por qué están asustados? Y luego les hace otra pregunta, ¿cómo no tenéis fe? Estas 2 preguntas en su idioma original, en el griego, están escritas no para avergonzar o porque Jesús está decepcionado de ellos, sino que están escritas para buscar información. Porque depende cómo lo leas, ¿a poco no? Y sabes, en nuestro español depende, o sea, tú puedes, el énfasis que tú le pongas, o sea, ¿por qué están acobardados? Una bola de incrédulos, o sea, depende de dónde le pongas tú el énfasis. Les puede decir, o sea, ¿cómo no tienen fe?
Y por lo tanto se puede percibir como que Jesús está decepcionado de ellos, ¿no? Como molesto que ellos no han pasado la prueba. El tono de Jesús fue uno de compasión. El tono de la voz de Jesús, te da a entender, en el griego era de ternura y no tanto de molestia o incredulidad. Lo resalto y se me hace importante notarlo porque tenemos que entender que cuando no atravesamos la tormenta con la fe que deberíamos de tener, escúchame bien, Jesús no está decepcionado de ti. Jesús no está molesto contigo. Porque creo muchos de nosotros hemos atravesado la tormenta así molestos, enojados, levantándole un puño cerrado. ¿Dónde estuviste en medio de esta tormenta? Y si lees tú el pasaje y lo lees como ¿por qué están tan acobardados? Te puede condenar. Pero no tenemos a un Dios que nos condena. Tenemos a un Dios que es compasivo. Tenemos a un Dios que quiere entender. Él desea saber por qué es que no pasamos por la prueba con la fe que deberíamos de tener. Jesús desea saber por qué no confiamos en Él. Pero no solo quiere saber, sino que también desea ayudarnos. ¿Por qué? ¿Por qué nos quiere ayudar? Porque ¿qué creen? Ahí viene otra tormenta. Ahí viene otra circunstancia. Más adelante se van a juntar las nubes en tu vida y te vas a encontrar en medio de otra tormenta. Y esta historia fue registrada para que tú y yo nos identifiquemos con los discípulos, para que tú y yo nos veamos allí en medio de ellos y digas, ese soy yo. Y para que tú escuches la voz de Jesús. ¿Por qué no tienes fe? ¿Qué pasó? ¿Qué será contigo hoy? ¿Por qué es que tú te encuentras en medio de la tormenta con una incertidumbre de tu Dios? Eso es lo que Dios quiere que salga de ti, que tú expongas y quiere tratar con tu vida y con la mía. Esta prueba fue para perfeccionar la fe de los discípulos, para probarla y ver dónde está lo deficiente en ella. El Señor siempre quiere exponer lo deficiente, pero no para decirte, no sirves para nada, o cómo fallaste, sino que lo quiere exponer para tratar con ello. Los discípulos lo entendieron, porque vean cómo reaccionan en nuestro último versículo. Dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, diferente a la palabra que usa Jesús en versículo 40, acobardados, amedrantados, aquí esta palabra temieron significa estar asombrados, estar sorprendidos, están totalmente sorprendidos con lo que Jesús ha hecho. Nos muestra exactamente en dónde estaban los corazones de los discípulos, asombrados por el poder y por la habilidad de Jesús. Tan asombrados, tan sorprendidos estaban que fíjate, se hacen una pregunta, ¿cómo es que el viento y el mar le obedecen? O sea, les explotó la mente, no entendemos. Porque hace unos momentos, pensábamos que ya aquí terminábamos, aquí nos íbamos a ahogar. Se estaba negando la nave. Y por lo tanto ellos ahora con el milagro están totalmente sorprendidos. Me imagino que ellos se veían alrededor y siendo que todo estaba tranquilo, una gran bonanza, algo misterioso había sucedido, era un silencio. Donde ya no se escuchaba nada, preguntaba, ¿y de qué teníamos miedo?
Se están preguntando, ¿de qué temíamos? Totalmente asombrados. ¿Y qué crees? Les empezó a caer el 20. Y de eso se trata esta historia. Ahora, ahí termina la historia. Y ahí termina el texto, pero quizás hoy nos encontremos en medio de una tormenta. Y para concluir, quiero ver si les puedo dejar unas cosas que considerar según lo que hemos visto aquí en nuestra historia para ayudarles. Ahora sí que aplicar la historia a nuestras vidas. ¿Qué vas a hacer o qué has hecho en medio de la tormenta? Si la regaste la última vez, identifica esas cosas y a ver si nuestra historia de hoy nos puede ayudar. Son, creo, 4 cosas que quiero compartir contigo. La primera es esta. Es importante recordar que no eres el único en medio de la tormenta. No hablé mucho de ello, pero regresa a la historia y nota conmigo versículo 36. Es una frase que si así como lo lees rápido, la vas a leer y ni la vas a considerar. Nota que dice que habían otras barcas en el agua. ¿Sí la ves? A tu lado, atrás de ti, enfrente de ti, aquí en esta iglesia, hay otras personas atravesando una tormenta. ¿Y qué crees? Por eso es importante formar parte de una congregación. Por eso es importante, es esencial que tú estés aquí hoy. Es bíblico. Es Hebreos capítulo 10, versículo 25. Que dice, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. No tienes que atravesar la tormenta a solas. Y cuando tú llegas a este lugar, entras así todo empapado, porque has estado en esa nave que se está negando y las olas te están golpeando. Y estás así todo despeinado, empapado, y estás ahí alabando al Señor y así está, el agua que está cayendo de ti y te fijas al lado y dices, chis, tú también estás mojado y tú también estás empapado. Y luego ves a otra persona y también todo despeinado, totalmente empapado, porque está pasando por la tormenta también. Y por lo tanto te puedes acercar a esa persona y decir, oye, ¿oramos? ¿Qué está pasando en tu vida? O a lo mejor tú ya te secaste y ya salió el sol en tu tormenta y ya estás seco y ya la has pasado y ya tu fe ha sido probada y ya tú conoces y tienes esa experiencia una vez más con el Señor y tu fe ha crecido y ves a esa persona en problemas y dices, ¿puedo orar contigo? ¿Qué está pasando? ¿Me permites? Y le abrazas y dices, vamos a orar. Entonces la tormenta, tu tormenta no es solo para ti, sino que Dios la puede usar para las otras barcas que están en el mar contigo. La segunda cosa es que nota que los discípulos tenían la segura palabra de Jesús. ¿Recuerdas que Jesús les dijo, pasemos al otro lado? Tenían la palabra de Jesús. A lo que yo te pregunto a ti, ¿la tienes? ¿Tienes la palabra segura de Jesús? ¿Estás leyendo tu Biblia en una manera sistemática y cotidiana para tener las promesas de Dios en tu corazón, sí o no? No levantes la mano. Es una pregunta personal. ¿Estás tú en tu palabra? Y cuando digo sistemática y cotidianamente, ¿ustedes recuerdan los que han tomado Navegantes 1?
A veces pensamos que se trata de la rueda. Ustedes recuerdan la rueda, ¿sí? Pero, bueno, por lo menos para mí, Navegantes 1, aunque la rueda es padre y tiene muchas cosas, para mí el punto de Navegantes, de hecho que todo Navegantes, es la lectura diaria bíblica, ¿recuerdas? Que cuando te reúnes, la idea es de que tú estés en tu palabra diario y te dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, dónde leíste, qué anotaste, qué más te habló, cómo lo interpretaste. Ustedes saben, ¿verdad? Sí, 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 sí saben. Y para mí ese es el punto, de que tú estés en tu palabra en una manera sistemática y cotidiana. ¿Por qué? Porque es muy posible que las aguas estén hundiendo tu barca si tú no estás leyendo diariamente. Haz de cuenta que tu Biblia, lo que tú leíste hoy, es esa cubeta que usas para echar fuera las aguas que desean anegar tu barca. Y eso es lo que Dios usa, su palabra, para que tú la agarres y ¡fum! Para afuera, y ¡fum! Para afuera. Pero si no estás leyendo, no tienes cubeta. Y por lo tanto, hasta la cadera y luego hasta el pecho, y luego dices, ya, o sea, estoy a punto de ahogarme. Ayúdame, Señor. Y dice, te escribí 66 libros, hijo, para que ayudarte. ¿Cuál estás leyendo? La Biblia está saturada de promesas para ti. Promesas para navegar las tormentas de la vida. Tenía escrito aquí, y las tengo escritas, unas promesas, son muchas, 1000 o más promesas en la Biblia. En un tiempo sabía cuántas eran, no porque las conté, porque le pregunté a Google, pero sabía cuántas promesas están en la Biblia, y tengo aquí unas que se las iba a dar, pero ¿sabes qué? Creo que es más padre si tú las encuentras por ti mismo. Si tú mañana, hoy, determinas, voy a tener mi lectura cotidiana, sistemática, para que Dios me hable, y luego te las encuentras y es lo que Dios usa, y agua para afuera. Y empiezas a los cubetazos de agua hacia afuera. Pasa tiempo con la segura palabra de Jesús. Tercera cosa, nota que, y rápido, que Jesús dormía. Necesitamos entender que así como nosotros nos cansamos, Jesús se cansó. Estaba dormido porque estaba cansado. Jesús entiende, y lo resalto porque es importante reconocer que Él entiende lo que tú estás experimentando. Entiende lo que tú estás sintiendo en este momento en medio de la tormenta, porque Él está ahí contigo. A lo que yo te digo, toma su ejemplo y no te afanes. No te afanes. Relax. Tranquilos. Dios está, Jesús está en tu barca. Cuarta y última cosa, y esto es lo que más me encanta. A lo mejor es lo que te va a animar más de todo lo que hemos visto hoy. Nota que con 2 palabras, calla, enmudece, dice que se detuvo el viento y hubo una gran bonanza, una gran calma. Confía en que tan pronto como llegó la tormenta, Él la puede eliminar con solo una palabra. Así. A lo mejor te sorprendió tu tormenta, hoy te paraste, y para ti la tormenta fue hoy. Hoy te dijeron, sabes, estás despedido de tu trabajo. Y dices, ¡ah! Y así como esa cosa llegó, a lo mejor hoy te dieron un diagnóstico que no querías escuchar. Y así como llegó, con una palabra nuestro Dios la puede callar y enmudecer. Dice Salmo 30, el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Y quizá Dios está probando tu fe para ver cómo reaccionas. Es una prueba. Has dicho creo, levantaste la mano, aceptaste tu salvación,
Pero ahora Dios está diciendo, ¿sabes qué? Y si puedo usar la frase de los varones, ahora sí dice, vamos mar adentro. Ahora sí, vente hijo, vamos. Vamos a mojarte un poquito. Vamos a dejar que empiece a negar las aguas tu barca a ver qué haces. Pero la respuesta está en Él. Dios permite tormentas en nuestra vida y a veces son para perfeccionar nuestra fe. No te desanimes, no tires la toalla, no huyas. Si Jesús es tu Salvador esta noche, recuerda que en medio de la tormenta Él está ahí contigo. Amén. Tú duerme, tú respira, tú descansa. Jesús es tu Salvador.